los textos literarios y los textos no literarios. ¿Correcto? Los textos literarios y los textos no literarios. ¿Listo? Nosotros acabamos de leer en ese pequeño, estos dos pequeños textos literarios y no literarios. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Pero antes hay que conocer qué es un texto. Muchos de nosotros de repente al definir qué es un texto, el texto es un libro. Sí, el texto el texto es parte de un libro o el libro es parte de un texto. Pero el texto tiene una denominación o una estructura o un origen mucho más allá de repente de lo que podemos observar. Se dice que el texto, ¿ya? El texto proviene del latín textus. ¿Y qué significa textus? A ver, ¿qué significa texto? ¿Qué dice acá? ¿Lo pueden ver? ¿Lo están viendo? Tejido o Tejido o entrelazado. entrelazado. Muy Latín bien, textus, tejido o entrelazado. muy bien. Textus significa tejido o entrelazado. Profesor, pero ¿cómo tejido? Si el tejido es con hilos, lana, todo ello. Pero recuerda que el texto, ¿qué es lo que va a tejer? No va a tejer un material concreto como es lanas o hilos, sino va a tejer palabras, ¿correcto? Va a tejer palabras. Ahora, estas palabras, ¿listo? Estas palabras que están tejidas uno tras el otro, uno después del otro, deben tener las siguientes características o tal vez propiedades. Para que sea un texto, debe tener, primero, adecuación. Por eso, ¿qué es la adecuación? La adecuación, recuerda, se ajusta a la situación comunicativa, al propósito y destinatario. Por ejemplo, por ejemplo, un adolescente que quiere pedir permiso para salir, ¿correcto? Va a tener una forma de decir o desarrollar el permiso distinto a otro tipo de comunicación, ¿no? Esta persona va a tener un tono, esta persona va a buscar las palabras más adecuadas para poder pedir permiso y poder convencer a sus apoderados a que pueda él salir a una reunión de amigos. Y eso es lo que ocurre. Entonces, si la persona cumple con ese objetivo, está cumpliendo con la adecuación, ¿correcto? Está adecuando el texto. No va a decir lo mismo cuando de repente va a ser una exposición. Cuando el estudiante, el alumno expone, no utiliza los mismos términos, sino va a utilizar otros términos para darle información. Es por eso que el texto, tanto oral como el texto escrito, tiene que tener como característica principal la adecuación, es decir, debe ser adecuado a la situación comunicativa. ¿Correcto? Adecuado. Es muy distinto que tú me cuentes algo, es muy distinto a que tú me informes algo. Hay distinto el cuento con la información, ¿no? Hay una distinción ahí. Y eso tiene que ver mucho con el texto, que es la adecuación. Profesor, ¿y solamente adecuación? No, también tiene otros criterios, otras propiedades, que es la coherencia, ¿correcto? Profesor, ¿y qué es la coherencia? La coherencia es cuando tú, estas palabras que has tejido al hablar o al escribir, se entienden, forman un mensaje adecuado, un mensaje entendible. Si las palabras que tú usas para tejer un texto no forma un texto entendible, no estás cumpliendo con las propiedades, ¿correcto? Es decir, que no estás siendo coherente. Y si no eres coherente al escribir o al decir o expresar ideas, no estás formando un texto. Por eso el texto es importante que tenga coherencia, que tenga lógica lo que uno dice, ¿correcto? Que tenga sentido lógico.
orden, presentación. ¿Listo? Ese es un punto fundamental que más adelante vamos a poder trabajarlo también en la estructura de diversos tipos de textos. Y por último, la cohesión. ¿Correcto? La cohesión. Muy bien, la cohesión. Profesor, ¿y qué es la cohesión? Es cuando tú enlazas internamente las oraciones. Ahí están los famosos conectores. Ahí están los referentes. Entonces, la adecuación, recuerda, es la situación general de que según la intención que tiene el autor o el emisor, si yo quiero contar una historia, debo tener las características de una narración. Si yo quiero informar, debo tener las características de una información, es decir, cómo dar la información. La coherencia, de que todo lo que diga tenga un orden, que todo se refiera al tema general. Y la cohesión es que esas ideas deben ser enlazadas unas con otras, ¿correcto? Para así desarrollar un texto adecuado. Entonces, en esta primera oportunidad hemos conocido lo que es el texto. ¿Ya? Hemos conocido lo que es el texto. Muy bien, continuamos. Ahora sí, nos vamos a los textos literarios. ¿Qué es un texto literario? Acá está. Dice, bien se sabe que la literatura es el arte de la expresión verbal. Por lo tanto, el texto literario es la expresión artística. ¿Correcto? Pregunta, ¿un artista cuando plasma un cuadro o un dibujo lo hace con aspectos reales o le agrega aspectos imaginarios? ¿Qué dicen ustedes? Imaginarios, profe. Lo Claro. agrega. Muy bien. Entonces, hay aspectos imaginarios, ¿correcto? De repente una casita es algo real, pero lo que está alrededor de la casita es imaginario. Entonces, el texto literario, como dice que es una expresión artística, va a haber cosas imaginarias, ¿correcto? Aspectos imaginarios, en las cuales va a desarrollar un ambiente. ¿Listo? Esos son los textos literarios. Recuerda, el texto literario dice que es una expresión artística donde va a utilizar aspectos imaginarios. Vamos a ver, ¿qué característica tiene? Estética. Utiliza la lengua de manera creativa y estilo depurado. Ah, está, mira, creativo. Ahí te indica el dato esencial, ¿correcto? Que es creativo. La creatividad viene a tener mucho con el aspecto de la imaginación, ¿correcto? La imaginación. ¿Qué más dice? Subjetivo. Dice, el autor expresa su perspectiva personal. Ah, mira, expresa su perspectiva personal, es decir, cómo él ve las cosas, ¿correcto? Es una perspectiva como él percibe o siente las cosas que está a su alrededor. Dice, ¿no? Una perspectiva personal frente a un tema o situación. Todos nosotros, de repente, al ver un auto rojo, dicen, ah, bueno, a mí no me gusta el auto rojo. Otros sí, a mí sí me gusta. A mí me gusta el auto color azul. Claro, esa es una perspectiva, porque tú tienes gustos muy particular. Tú tienes un gusto subjetivo, ¿correcto? Entonces, lo mismo ocurre con los textos literarios. Hay una perspectiva de la realidad de manera imaginaria. De repente, algunos la llamada de atención lo toman de una manera normal, otros la llamada de atención lo toman de una manera muy drástica. Claro, es tu perspectiva. Todos tenemos perspectivas distintas en relación a nuestro entorno, inclusive en nuestra vida diaria. ¿Qué más tiene entonces el texto literario? Ficcionalidad, ficción, pues, ¿no? Ficción, aspecto imaginario. Dice, el autor se basa en la ficción para desarrollar su realidad. Mira,
para desarrollar su realidad. Es decir, que el autor en los textos literarios va a crear un mundo para él real. Para él real. Él dice, no, este es mi mundo real. Pero en la vida real no es tal como él lo dice, sino tiene otra connotación u otro significado. Entonces, dice aquí que tiene ficcionalidad en las cuales se basa en la ficción para desarrollar su realidad histórica y cultural en la que se habla. ¿Correcto? Esos son los textos literarios. Ahora nos vamos con el otro lado de la moneda. Como tenemos textos literarios, también tenemos textos no literarios. Claro, los textos no literarios, recuerda ello, no literarios, es aquel que tiene una función referencial o informativa. Profesor, ¿cómo referencial? Que se refieren a la realidad. Informativa, que informan lo que realmente es. ¿Correcto? Lo que realmente es. Por ejemplo, si tú lees una noticia de un periódico, ¿correcto? ¿Esa noticia es literario o no literario? Claro, toda noticia no viene de la imaginación. Si no ocurre algo, el periodista va y escribe todo lo que ve. Es más, hasta pregunta a los testigos qué es lo que ocurrió. Y todo lo que ha escuchado o lo que ha visto, lo escribe. Él no se imagina que hubo un accidente. Él no se imagina que hubo un asalto, sino conoció, le dieron la referencia de que si hubo un asalto, qué ocurrió, a qué hora ocurrió, cuántos eran, quién salió perjudicado, quién no, etc. Entonces, la noticia es un texto no literario. ¿Listo? Porque informa y es referencial. Y así otros textos más que más adelante vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué más nos dice la definición? Dice, una finalidad específica posee un carácter objetivo. Ahí está el detalle. Objetivo, es decir, real. Recuerda que objetivo es real y subjetivo es imaginario. ¿Correcto? Y hace uso de un lenguaje denotativo real. Este tipo de texto no hace uso de recursos retóricos, es decir, lenguaje imaginario, sino lenguajes solamente reales. Listo. Característica del texto no literario. ¿Cuál es la característica? Función instructiva, es decir, te enseña, informativa, te va a detallar lo que ocurrió, y didáctica son las características. Es estilo sobrio, claro y conciso. El texto no literario es conciso, preciso. No te ahonda mucho más del tema, sino te da exactamente lo que es. Eso los periodistas, los domingos, los fines de semana, cuando salen los reportajes periodísticos, ahí tú puedes ver de que la información es clara y precisa y concisa, según la investigación que se ha tenido. ¿Qué más nos dice? Que es un lenguaje no ambiguo, es decir, no tiene doble sentido, sino es uno. Es objetivo y de carácter divulgativo. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre un texto literario y un texto no literario. Continuamos. Ejemplo de textos. Tenemos textos literarios. Tenemos como ejemplo, aquí tenemos la novela, ¿no? Las novelas literarias, los cuentos, las obras dramáticas, las fábulas, leyendas, poemas, etcétera, ¿no? Y otros muchos más. Textos no literarios, no literarios. Las recetas, ajá, las recetas, ¿no? La que van a instruir para preparar un alimento, ¿no? Un tipo de postre, tal vez. ¿Qué más es no literario? Los textos informativos, como las noticias, ¿no? En los diarios o los periódicos. Los avisos publicitarios, las propagandas, los afiches, las noticias, las biografías, la carta. Una carta también es un texto no literario, ¿no? Una carta formal que de repente un trabajador le dirige a un gerente, a un supervisor, o tal vez de una empresa le dirige a otra empresa, ¿no? Ahí no hay situaciones, este,
informales, subjetivos, sino objetivos, ¿no? Porque tiene un grado de seriedad, ¿correcto? Porque tiene un grado de seriedad. Entonces, las cartas formales también son textos no literarios. Continuamos. Ahí está. Tenemos aquí, ¿qué tipo de texto es? Tenemos texto 1 y tenemos texto 2. ¿Listo? Bien. ¿Qué tipo de texto es el número 1? ¿Literario o no literario? Literario. ¿Por qué? Dice aquí, niña morena ágil, el sol que hace las frutas, el sol que hace las frutas, el sol hace las frutas. Hay una situación imaginaria, ¿cómo un sol va a hacer frutas? Claro, hay un proceso que, pues, ¿no? El sol, el agua, ¿no? Ayudan a que que produzcan frutos, pero no es que hace las frutas, ¿no? ¿Qué más dice? Que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, el sol hizo tu cuerpo alegre, como el sol va a ser el cuerpo alegre, y tus luminosos ojos y tu boca que tiene sonrisa de agua. Sonrisa de agua, ¿cómo es una sonrisa de agua? ¿Se dan cuenta que es una situación imaginaria, ¿no? Sonrisa de agua. ¿Cómo será una sonrisa de agua, no? Que será grande, pequeña, movediza, ¿qué será? El sol negro, dice, un sol negro, pues el sol tiene una característica importante, ¿no? Que no es negro. Ansioso, ¿cómo el sol va a ser ansioso? Lo único que sentimos ansia o somos ansiosos son los seres humanos, ¿no? El sol no demuestra esas características humanas como nosotros podemos tener. Entonces, el autor se ha imaginado este mundo, ¿no? Que el sol tiene una característica viva, ¿no? Él lo está relacionando. Entonces, ese tipo de texto se le llama, entonces, este es un texto literario. Y si seguimos leyendo el texto, vamos a enamorarnos del autor. Vamos con el texto 2. Dice, texto 2, ¿qué sería? ¿Literario o no literario? Ajá, muy bien, profesor, excelente. Aquí dice, aviso, hay una cámara. Esta área es monitoreada por cámaras de seguridad. Grabación las 24 horas, no se arriesguen. Ah, esta información es real. Las cámaras de seguridad están ahí, pues, evidentemente, para grabar el lugar y ver quiénes ingresan o ver las personas que no están autorizadas e ingresan al lugar. Entonces, esta es una situación verdadera, pues, ¿no? Porque las cámaras graban, pues, ¿no? Es real que graban. Muy bien, justamente aquí la información dice, ¿no? Voy a grabar todo lo que Ajá, ocurre. Y eso es cierto, ¿no? Depende, muchos hemos sí. trabajado, hemos visto las cámaras de seguridad de diversas instalaciones, ¿no? En las cuales se ve todo, ¿no? Hasta inclusive por 15 días. Todo lo que ocurrió en 15 días, las 24 horas de esos 15 días. Entonces, este es un texto no literario, porque es verdadero, porque es real. ¿Listo? Esto es un texto no literario. Muy bien. Excelente. Entonces hemos visto la diferencia entre un texto literario y un texto no literario.